Hablemos de salud bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. Y llegó la hora de hablar de salud bucal y lo haremos, como ya es tradicional, con el doctor Jorge Gavito Mira. Les damos la bienvenida y les agradecemos el estar siempre ahí, detrás de la pantalla, informándose y educándose junto a nosotros sobre todos los temas relacionados a nuestra salud bucal. El programa del día de hoy se lo vamos a dedicar a los mitos, que dicho sea de paso son muchísimos, pero específicamente hoy vamos a hablar sobre el mito de la enfermedad periodontal o antiguamente llamada piorrea. Se dice desde la antigüedad que es una enfermedad que es normal y que es común que aparezca. Hoy el doctor Gavito Mira nos va a decir qué hay de cierto en estos mitos. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Ana María, ¿cómo estás tú? Bien. Vamos a hablar entonces de este tema que es muy importante y que es una patología que afecta a un altísimo porcentaje de la población. ¿Qué hay de realidad de que es una enfermedad común? ¿Por qué ha avanzado tanto estos mitos que siguen permaneciendo en el tiempo? Realmente un tema por demás interesante que vamos a abordar hoy. Es una patología que afecta a un altísimo porcentaje de la población y tenemos que estar derribando mitos y realmente hablando de lo que son las realidades. Esta enfermedad periodontal, que hace mucho tiempo se hablaba que afectaba a los adultos o que era una enfermedad de la vejez, hoy vemos que es una patología muy especial que afecta en todas las edades y que ya se habla de una enfermedad gingivo-periodontal y cómo se relaciona con otras enfermedades del organismo. Así que abordaremos el tema. Es una patología que se manifiesta por el sangrado de la encía, ¿verdad? Entonces, uno de los mitos es que pasa cuando uno se cepilla, que si se toma antibióticos ya está, o que si se usa determinada pasta dental, porque digo, hoy en día en el mercado hay pastas dentales específicamente para eso, y que dentro del mito eso se soluciona. ¿Es así? Bueno, ese es el mito, y tenemos que derribar el mito. La realidad es otra. El sangrado no es normal. Nosotros nos saciamos cualquiera de las partes de nuestro cuerpo y no tienen por qué sangrar. O sea que el sangrado es un síntoma y un signo que nos está diciendo algo, que hay un proceso inflamatorio quizás que está produciendo ese sangrado. Primer signo o síntoma a tener en cuenta. Eso nos está diciendo que no estamos en salud. Y lo que tú dices también es verdad. Esa relación entre que yo tomo antibiótico y el síntoma desaparece es real. Pero cuando ya la dinámica, la farmacodinámica del antibiótico hace que desaparezca, puede aparecer de vuelta el síntoma o el signo. Doctor, también hay, por ejemplo, otro mito que dice cuando se mueven los dientes, que eso ya no tiene solución y que si no la solución es extraerlo y poner una prótesis. ¿Aquí también tenemos que derribar mitos? También tenemos que derribar mitos. La movilidad de un diente obviamente no siempre está relacionada con este tipo de enfermedades, puede ser también una enfermedad, una problemática traumática del diente. Por lo tanto tenemos que diagnosticar cuál es la causa que produce ese incremento de movilidad del diente y frenar la evolución de esa movilidad. Y obviamente con un correcto diagnóstico hacer el tratamiento correspondiente. Pero vuelvo a repetir lo mismo, no es que tengo que extraer los dientes porque los dientes se mueven siempre. Hay una posibilidad de diagnóstico correcto de tratamiento y de tratamiento periodontal. Doctor, usted hablaba al inicio que era una enfermedad dentro del mito, ¿no? Que se daba en la vejez. ¿Esto es así? Porque de acuerdo a lo que estoy escuchando, creo que aquí es totalmente erróneo. Es cierto, la realidad es que hay enfermedades gingivoperidontales o cuadros gingivoperidontales que se instalan en edades precoces, lo que nos habla de un problema seguramente genético, nos habla de una flora bacteriana, o sea, de microbios tremendamente patógenos y obviamente alteraciones en el mecanismo defensivo de ese paciente. Por lo tanto, ameritan de vuelta lo mismo, un correcto diagnóstico periodontal y el tratamiento adecuado. Y eso es lo importante, o sea, no darlo como que es una enfermedad que se instala en el adulto mayor o en la vejez, sino que también en etapas precoces aparece.
Cuando me habla de etapas precoces, ¿podemos hablar de niños? ¿Podemos hablar de adolescentes? ¿O hay alguna edad determinada que es más común que se manifieste? Mira, yo te puedo nombrar que hay casos de niños que prácticamente ya tienen afectada su dentición primaria y seguramente va a tener afectada la dentición definitiva. Por lo tanto, esos cuadros nos están mostrando ya a un paciente de mayor riesgo o de altísimo riesgo de que tenga enfermedad periodontal por los temas que yo dije recién. Y estamos hablando quizás en niños de 7 años, 8 años. Y es más que interesante lo que usted dice, doctor, pero ¿y de qué manera se manifiesta? ¿A los niños también se le mueven esas piezas? Porque podemos pensar que de repente es que tienen sus dientes de leche, que están prontos al cambio y no se nos ocurre pensar que puede ser una enfermedad. Cierto, puede pensarse así, se puede interpretar de esa forma, pero en el paciente niño la radiografía y la clínica nos están mostrando también que hay alteraciones importantes. Inclusive muchas veces se relaciona con síndromes. Entonces allí empezamos a interpretar que esa patología es una patología de mayor magnitud y que requiere un tratamiento y un estudio especial. ¿Y qué es lo que causa esta enfermedad, por ejemplo, en los niños y adolescentes? Ya sean niños, adolescentes, adultos, es una enfermedad que es multifactorial. Tiene una gran impronta desde el punto de vista microbiológico, pero también hay factores que inciden, como puede ser la genética, como puede ser la falla en los mecanismos defensivos, sin duda la parte microbiana con patógenos de alto riesgo, y por otro lado, esa concepción que tenemos nosotros es de enfermar. Se enferma quien puede y no quien quiere. El enfermarse no va relacionado con la voluntad, porque nosotros nos podemos enfermar si nuestros mecanismos defensivos están fallando o si los mecanismos agresores tienen un peso específico muy importante que vence a nuestro mecanismo defensivo. Por eso es un aprendizaje muy importante, una frase que se quedó grabada en mí cuando aprendí que se enferma quien puede y no quien quiere. Y en este tipo de enfermedades, aplicando ese concepto, nosotros vemos que hay adultos que durante toda la vida tienen una inflamación gingival, pero no pierden hueso y los dientes no corren riesgo, no adquieren movilidad, mientras que hay otros que sí evolucionan a lo que llamamos estado de periodontitis y sus dientes están en riesgo tanto funcional como estéticamente. Quiere decir que la evolución no siempre se evoluciona a la periodontitis, pero todas las periodontitis pasaron en una etapa previa superficial como gingivitis. Les recordamos nuestras vías de comunicación 093 80 80 49. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero usted no se mueva de ahí, que enseguida regresamos con el doctor Jorge Gavito Mira y más de Hablemos de Salud Bucal. Nuestro centro es el primer centro de medicina periodontal en Uruguay y como referente nacional mantenemos relacionamiento a nivel regional e internacional con clínicas similares. Además del examen clínico periodontal de rigor, para lograr un correcto diagnóstico sumamos la tecnología adecuada ya sea en el campo bioquímico como microbiológico molecular, lo cual nos permite identificar al patógeno en cuestión de horas. A su vez, contamos con una fluida interacción con médicos especialistas en cada área y nuestro equipo de periodoncistas. Continuamos hablando sobre la enfermedad periodontal o comúnmente llamada piorrea con el doctor Jorge Gavito Mira. Jorge, en la edición anterior estábamos hablando sobre esta enfermedad en adolescentes y niños también. Si tuviéramos que hablar sobre los síntomas de la enfermedad periodontal o la llamada piorrea. Los síntomas generalmente son los que relata el paciente, ¿verdad? Y el paciente relata que tiene sangrado al cepillarse los dientes o sangrado espontáneo, comienza a ver
que en etapas más avanzadas sus dientes comienzan a moverse, se incrementa esa movilidad en el tiempo, aparece también mal gusto al levantarse, aparece también, el paciente lo aduce como que tiene un problema de halitosis, y todos esos elementos que el paciente relata nos van llevando obviamente al estudio después clínicamente de los signos para determinar cuál es el grado de la enfermedad que tiene, ¿verdad? O en qué etapa está. Tengo una consulta muy interesante que nos llegó durante el corte, que es sobre un televidente que dice: tengo periodos en que estoy curado y no preciso controles, pero a veces aparecen bultos con pus que duelen hasta que drenan, apareciendo también el sangrado y aumentando la movilidad del diente. Pregunta por demás importante que nos permite desarrollar 3 puntos. El primero de ellos: la política preventiva de nuestro consultorio y de la que siempre estamos pendientes. Nunca se debe abandonar el control periódico, más en un caso como la periodontitis, que es una enfermedad crónica. Por lo tanto, dejar evolucionar espontáneamente la enfermedad es muy grave. Segundo elemento a tener en cuenta: cuando desaparecen los síntomas, que el paciente no concurre al control periódico, es porque esta enfermedad tiene empujes y estados de remisión, o sea, desaparece. Pero cuando comienza de vuelta ese empuje, como decimos nosotros, que son cíclicos, se produce una gran pérdida de tejido, de hueso, de colágeno, y por lo tanto entonces hay un costo biológico muy importante. O sea que aquí estamos derribando el mito de que con el enjuague bucal y con la pasta especial para este tipo de problema desaparece la enfermedad. En realidad no. No desaparece, son elementos a tener en cuenta que colaboran con nosotros en la terapéutica, pero es más, abordemos otro tema que es mucho más importante: el antibiótico. Como dijimos hoy, el antibiótico, el paciente toma el antibiótico en un momento de agudo, ese antibiótico permanece un tiempo en el organismo. Cuando ya no tiene la acción farmacológica, dejamos librado al azar a que de vuelta aparezcan los elementos que causan la enfermedad, y entonces se incrementa el sangrado, la colección de materia y el incremento de la movilidad. Quiere decir que es antibiótico dependiente. Lo que nosotros tenemos que manejarnos justamente es en que en esa etapa merece un tratamiento y no quizás una medicación o algún elemento casero que pueda sobrellevar la situación. ¿Cuáles son las enfermedades que están más relacionadas con la periodontitis? Bueno, has tocado un tema por demás importante. Hoy por hoy la investigación científica ha abordado muchísimo esos temas. Yo te puedo nombrar 2 en donde estamos desarrollando estudios multicéntricos relacionados con otros países que realmente nos mueven mucho. Febrero del 2019, yo decía que Jan Potempa había desarrollado toda una investigación sobre una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis, que está íntimamente relacionada con la enfermedad de Alzheimer. O sea que se han encontrado bacterias que son de ubicación en la cavidad bucal dentro del cerebro de los pacientes que están afectados de Alzheimer. Primer desafío entonces, de tomar con mucha precaución el encontrar en nuestros cultivos y en nuestros estudios moleculares la Porphyromonas gingivalis. El segundo, tanto el Helicobacter pylori como Fusobacterium nucleatum, estoy dando nombres difíciles, pero realmente se llaman así las bacterias, son pacientes que tienen íntima relación con las patologías del tracto digestivo, ya sea alto o bajo, ya sea lo que es la esofagitis, ya sea lo que es la problemática, la gastritis, problema también de patología hasta oncológica colon-rectal. Entonces digo, es importantísimo tener un conocimiento de que estas bacterias están en la cavidad bucal, y por más que hayan otros elementos que son quizás determinantes, estos nos dejan de darnos una luz amarilla o roja quizás para tener en cuenta. Es más que interesante lo que dice, doctor, pero actualmente se están tomando recaudos en cuanto a cuando va un paciente para dar un diagnóstico, en cuanto a los exámenes clínicos para poder ir previendo este tipo de situaciones. Todos estos procesos llevan
etapas, por así decirlo, y obviamente estamos recién en conocimiento y en desarrollo de todas estas patologías y la relación entre la enfermedad periodontal y las enfermedades sistémicas, lo que nos hace en la búsqueda permanente de contactos con médicos especialistas en cada área para que hablemos el mismo idioma. Y entonces de esa forma, esa interrelación sin duda que va en beneficio de nuestros pacientes, ¿verdad? Doctor, tengo otra consulta muy interesante también de la señora Cristina de Rocha. Dice, hace años que consulto por mi problema de retracción de encías y me dicen que no tiene solución. Bien, yo creo que lo bueno es un tema por demás importante que afecta casi al 78% de los pacientes entre 25 y 60 años. Pero para tener una idea, es un signo y un síntoma también, la retracción de la encía, la lesión en sí, que es un motivo de consulta muy común, cotidianamente. Y yo lo que puedo decir es que hay dos verdades terminantes, que es prevenible y que por otro lado tiene tratamiento para frenar su evolución y para tener una conducta interceptiva para impedir que evolucione. Tiene relación con sus causas, tiene relación con factores predisponentes, que puede ser, aunque parezca mentira, la forma de la cara, la forma del hueso, la forma de los dientes y la determinación de lo que nosotros llamamos biotipo facial, óseo, dentario y de la encía, que una encía delgada tiene una predisposición para la retracción. Pero quizás sea un tema para abordarlo con mayor profundidad, con mucho gusto. Seguro que sí, doctor. Bueno, para cerrar por el día de hoy este tema tan interesante de derribando mitos en enfermedades periodontales, ¿qué les puede decir a los televidentes en lo que se refiere a la prevención y también un posible tratamiento? Quizás el mensaje más importante que podamos emitir sea el de que no abandonen a su odontólogo, que consulten permanentemente a su odontólogo cuando aparece algún síntoma que les afecte y que no abandonen nunca el control periódico, que es lo que garantiza el estado de salud del paciente logrado o el diagnóstico precoz frente a cualquier tipo de enfermedad. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Bueno, y ustedes recuerden, su salud es lo más importante. Tener un buen estado de salud significa también tener un muy buen estado de salud bucal. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.